Potenciación. Potencia de un monomio. Cuando yo tengo un monomio y lo quiero elevar a una determinada potencia, tengo que tener presente que hay que elevar a la potencia indicada tanto el coeficiente como las letras. Al elevar el número aplico la regla de los signos de la potencia y también teniendo en cuenta que la potencia es una multiplicación repetida. Y cuando voy a aplicar el exponente a la parte literal, tengo que tener presente la propiedad de producto de potencia por otra potencia que se multiplican los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 3x² todo elevado al cubo, le aplico el exponente 3 tanto al número como a la parte literal. Entonces me queda 3 al cubo por x² todo al cubo. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y en la parte de letras tengo que multiplicar los exponentes. 2 por 3, que es 6. O sea que el resultado final me queda 27x a la sexta. Cuadrado de un binomio. ¿Qué es un binomio? Un polinomio de dos términos. ¿Y qué quiere decir calcular el cuadrado? Voy a tener los dos términos encerrados entre paréntesis elevado a una potencia 2. La regla práctica para resolver el cuadrado de un binomio dice: el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que aplicando la regla, primero presentamos el cuadrado del binomio, luego lo resolvemos y como resultado final siempre me tienen que quedar tres términos. O sea que el binomio, al aplicarle el cuadrado, se transforma en un trinomio. Ahora les voy a explicar un ejemplo con signo más y con signo menos para que vean cómo se resuelve. Si yo tengo 5x más 3 todo elevado al cuadrado, la regla decía que era el cuadrado del primer término, entonces escribo 5x, lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Después decía más o menos. Este signo más o menos depende del signo que está entre los dos términos del binomio. Como en este caso hay un más, escribo más. Dice la regla el doble, o sea, siempre va a ir el número 2 por el primer término que es 5x, por el segundo término que es 3, más el cuadrado del segundo, o sea, 3 al cuadrado. Resolvemos ahora. 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado, x cuadrado. 2 por 5x por 3, todo eso es un solo término, lo multiplico, me queda 30x, más 3 al cuadrado me dio 9. Vemos que nos queda un trinomio como resultado del cuadrado del binomio. Ahora otro ejemplo donde tengamos signo menos entre los dos términos. 7x² menos 4x todo elevado al cuadrado. Tomo el primer término 7x², lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ahora va el signo menos. 2 por 7x² por 4x, más el segundo término que es 4x también elevado al cuadrado. Cuando resuelvo el primer término, 7 al cuadrado es 49 y como tengo x a la 2 y de nuevo a la 2, multiplico los exponentes, me queda x a la cuarta. En el término del medio tengo 2 por 7, 14, por 4, 56, x cubo. ¿Por qué? Porque como estoy multiplicando, recuerden que se suman los exponentes de las letras. 2 y 1, 3. Y el último término, 4x al cuadrado, me da 16x². Cubo de un binomio. Así como vimos un binomio con potencia 2, ahora vamos a ver un binomio pero con potencia 3. Es un poco más complejo, más largo, pero no es difícil. Dice así la regla práctica: el cubo de un binomio es igual al cubo del primer término más
el triple del primer término al cuadrado por el segundo solo, más el triple del primer término solo por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. No es tan difícil, vamos a verlo con un ejemplo. 2x más 5, todo entre paréntesis elevado al cubo. Dice la reglita que hay que elevar al cubo el primer término, entonces ponemos 2x, lo encerramos entre paréntesis elevado al cubo, más el triple del primero al cuadrado, o sea 3 por 2x entre paréntesis elevado al cuadrado por el segundo solito, más el triple del primero solito por el segundo al cuadrado, más 5 al cubo, o sea el cubo del segundo término. Cuando lo vayamos a resolver ahora, para que no se nos complique, es conveniente primero resolver todas las potencias y después hacer las multiplicaciones. En el primer término 2x al cubo me queda 8x cubo. En el segundo término primero voy a resolver esa potencia, lo demás lo voy a dejar igual. Entonces 2x al cuadrado me da 4x cuadrado. En el tercer término resuelvo la potencia, 5 al cuadrado es 25. Y el último término sí lo puedo resolver, 5 al cubo, que es 125. Recién ahora, en un tercer paso, me conviene resolver las multiplicaciones de cada uno de los términos. El primero queda igual, en el segundo multiplico 3 por 4 por 5, 60x cuadrado. En el tercer término, 3 por 2, 6 por 25, 150x más 125. Así como cuando resolvíamos el cuadrado de un binomio nos daba por resultado un trinomio, cuando resolvemos el cubo de un binomio siempre nos tiene que dar como resultado final un cuatrinomio.